Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta charla gratuita de intervención en la tartamudez por motivo del Día Internacional de la Tartamudez, que es el día de mañana, 22 de octubre. Queríamos darle la bienvenida a la directora del Centro Especializado de la Tartamudez, Angélica Bernabé, que hoy nos acompaña para podernos dar esta charla. Le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días. Hola, Angélica. Buenos Tocaya. días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y compartir. Bueno, yo sé que igual la tartamudez no es exactamente tu área, me parece que estás más en TDAH, pero igual me parece genial que estés aquí dándome la bienvenida. Y como saben, mañana celebramos el Día Internacional de la Tartamudez, así que voy a estar bastante feliz de poder compartir información con todos ustedes. Ahora lo que voy a hacer es compartir la diapositiva. Deme un segundo. Angélica, ¿está habilitada la opción? Sí, sí. A ver. Ok, dame un segundo. No sé por qué no quiere compartir. Mm, A ver, voy a cerrar. No sé por qué no quiere compartir. Voy a cerrar el archivo y volver a abrirlo. Tal vez por ahí. Mm, Listo. Y ahora ya debería abrir. Perfecto. Ahora sí, ya me abrió el archivo y ahora ya lo voy a compartir. Listo. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, una vez más, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poco sobre este tema, que como ya saben me emociona bastante. Al comienzo voy a presentarme un poco, comentarles quién soy y luego de eso ya empezaremos con la charla. Entonces, mm, bueno, como les estaba comentando, mi nombre es Angélica Bernabé, yo estudio psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora vivo en Estados Unidos estudiando terapia de habla y lenguaje en la Universidad Estatal de Michigan. Soy asistente de investigación en el laboratorio de tartamudez del doctor Scott Yarus. El doctor Scott Yarus, para quienes no lo conocen, es una de las autoridades mundiales en el tema. Eh, Él es autor de libros, pruebas para la tartamudez, tiene un programa de intervención, muchísimas cosas en el área. Es bastante famoso entre quienes trabajamos día a día en tartamudez. Mi formación está basada en diferentes centros de tartamudez, instituciones, universidades en Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía. En realidad, eso es un tema que me apasiona demasiado, así que cada charla que he podido y todo, cada vez que había algún curso o algo, siempre he estado en constante capacitación hasta la fecha. Virtualmente he capacitado a terapeutas de 25 países, incluyendo universidades en Estados Unidos, y presencialmente he facilitado talleres en ciudades de Estados Unidos, como Chicago, como Michigan, y también en Europa, en Países Bajos. El año pasado me dieron el premio al clínico, en inglés Clinician Award, por la International Fluency Association o la Organización Internacional de Fluidez. Este es el premio más alto que un terapeuta puede conseguir en el área, lo cual como si no me imaginarán, fue una sorpresa bastante linda. Y fue un premio, un reconocimiento a mi trabajo en la tartamudez y el apoyo a las personas en Sudamérica. Y creo que lo más importante de mi historia y de mi currículum, por así decirlo, es que soy una persona con tartamudez. Eso en realidad me ha ayudado mucho para también un poco poder comprender cómo funciona esta condición, esta forma de hablar y pues toda la experiencia que muchas personas con tartamudez hemos pasado desde la niñez. Eso es un poco quién soy. Uy, no sé por qué no puedo ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente. Porque no sé por qué no puedo. La tecnología no me ayuda hoy día. Bueno, voy a intentar nuevamente. Mm, Y aquí vamos nuevamente. Listo.
Entonces, algo que también les quería pedir, por favor, entre quienes puedan, si pueden encender sus cámaras para ver un poco, interactuar con algunas personas. De lo contrario, a veces me siento como que estoy hablando a la nada porque no veo ningún rostro. Así que si alguien puede por ahí encender la cámara, sería genial. Y si no, no hay ningún problema tampoco. Y bueno, algo que quería aclarar en la sesión de hoy, espero que voy a intentar mencionarlo también después eh, para quienes se conecten más tarde en el transcurso de la sesión de hoy día, es que la presentación de hoy reúne información enfocada principalmente en niños escolares, adolescentes y adultos. La intervención en preescolares está cambiando demasiado. Antes, bueno, no quiero decir antes porque aún se hace, pero siempre he estado muy enfocado en esto de vamos a hacer terapia indirecta con ellos. Ahora se está cambiando bastante. Aún no hay mucha investigación publicada al respecto, es algo más que se está trabajando como detrás. Y bueno, espero ya el próximo año poder compartir más información sobre cómo va a ser esta nueva, por así comentarlo, forma de intervenir en preescolares, lo cual está bastante interesante, pero bueno, se nos va 2 horas si hablamos de preescolares y aparte de las personas más grandes también. Y lo otro es que esta ponencia incluye investigaciones publicadas, investigaciones en proceso de ser publicadas y conversaciones con expertos. Por ejemplo, no sé si es que nos siguen por Instagram, justo ayer hubo algo que se llama el Simposio de Laboratorios de Tartamudez, lo cual fue increíble. Fue un evento en el cual se reúnen los investigadores principales y sus equipos de diferentes laboratorios de ciudades cercanas a Michigan. Es un evento privado, lo cual significa que solamente están como que quienes conforman el laboratorio, entonces se imaginarán los niveles de discusión que surgían en estas conversaciones, fue bastante enriquecedor. Y esas son cosas que no están publicadas en artículos todavía porque son conversaciones entre expertos. Así que lo que voy a hacer hoy día también es un poco compartir algunas conversaciones que surgieron en esta charla y en general en otras charlas y en nuestras conversaciones pues, con este grupo de personas. Y ahora sí, luego de haber hecho esas aclaraciones, y como digo, siempre me gusta comentar eso porque muchas cosas que voy a comentar hoy día todavía no están publicadas en investigaciones y es porque todavía no ha sido publicado y es porque siguen procedimientos. Así que bueno, ahora sí, seguimos. Y gracias ahí hay unas cámaras, unos rostros, gracias Angélica, Marely, no sé si le pronuncié bien el nombre, Cintia, Ise, Hernández, muchas gracias por estar por ahí, por aquí ya las veo. Gracias, eso me ayuda bastante, porque de verdad, si no, yo siento que hablo como que con nadie y se siente un poco extraño desde este lado, así que gracias por estar allí. Ahí también veo a Elena, gracias. Ahora ya, eso también me ayuda a como explicar mejor y contactar mejor, gracias Sheila. Y pues ahí mientras más conecto es como que siento que puedo explicar las cosas mejor. Listo. Entonces, ahora sí, luego de haber hecho esa aclaración como por 3 veces, ahora sí ya voy a seguir con la presentación de hoy día. Entonces, esta es una frase que escuché que me gusta mucho, que es como que esta clase va a ser mucho sobre desaprender que aprender, porque vamos a voy a cuestionar muchas cosas y claramente solo tenemos aproximadamente 1 hora, así que no puedo dar una clase de intervención en todo lo que me gustaría, sino he intentado recopilar algunos puntos importantes. Y como siempre, vamos a empezar por cosas básicas. En realidad, como es una clase de intervención, no voy a pasar mucho tiempo en esta parte de qué es la tartamudez, sino simplemente lo voy a comentar de manera un poco eh, lo voy a comentar brevemente. Entonces, la tartamudez, por definición, es la sensación de pérdida de control en el habla. Esa es una definición que me encanta porque lo que hace es definir la tartamudez desde quiénes tartamudean. La tartamudez es una sensación de pérdida de control en el habla. ¿Y qué sucede con esto? Lo que sucede es que cuando una persona quiere comunicar, quiere decir algo, siente algo de manera interna, siente una sensación de pérdida de control. Y claramente las personas no nos gusta sentirnos fuera de control. Siempre pongo estos ejemplos. ¿Qué pasa si quiero abrir esta botella de agua y la tapa se queda atorada? ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a forzar. ¿Qué pasa si quiero salir de la oficina y la puerta se queda atorada? ¿Cuál va a ser mi primera reacción? Forzar. ¿Qué pasa si quiero hablar y las palabras no me salen? ¿Qué voy a hacer?
forzar. Entonces, si quiero decir mi nombre es Angélica y no me sale la palabra Angélica, ¿qué voy a hacer? Mi nombre es mi nombre es y estoy luchando porque me siento fuera de control y quiero recuperar el control. Y si nos ponemos a pensar un poco en esto, eso es una reacción completamente normal. Nada más imagínense querer hablar y que las palabras no les salgan. Que, por ejemplo, quieren decir, mi nombre es sí, Cintia, y no te sale, y es como que uno se desespera. ¿Qué más pasa? El corazón se agita, la mente te empieza a decir, pucha, otra vez, no me sale, qué vergüenza, ya me está mirando, me siento incómodo, me da vergüenza, siento pena por mí, aparece todo eso. Y mientras uno más lucha con esa sensación de pérdida de control, es en donde aparece todo esto que se ve, porque estoy luchando por recuperar el control y aparece mucho esto que se ve de manera más observable, por así decirlo, que a veces si habrán conocido a alguien con tartamudez, entonces a veces uno cierra los ojos con fuerza, mueve un poco la cabeza, el cuerpo, las manos las pone duras, el pecho, etcétera, porque son las personas respondiendo a esta sensación de pérdida de control en el habla. Ahora, durante muchísimo tiempo, siempre vemos a la tartamudez definida como, la tartamudez son las alteraciones en la fluidez, es un desorden del habla, un trastorno de la fluidez y similares. La postura que tenemos en realidad es bastante clara. Dejemos de usar esas definiciones porque simplemente no toman en cuenta la mirada de quienes tartamudean. Estas definiciones siempre han estado basadas de personas que no tartamudean, mirando a personas tartamudear y diciendo, mira, la palabra no le sale, tiene un trastorno de fluidez porque la palabra no le sale. Y de hecho, si van al CIE-10, si van al DSM-5, van a encontrar estas cosas. Y siempre me preguntan también, Angélica, ¿usas el DSM-5? La verdad es que no, porque las definiciones que hay en el DSM-5 o la forma en la que el DSM-5 diagnostica, por así decirlo, a la tartamudez, seamos honestos, no está actualizada tampoco. Me han contado que eso también pasa en otras, bueno, el DSM-5 lo define como trastornos, me han contado algunos colegas de otras áreas que también sienten lo mismo, como que no enfoca, pero bueno, eso no, yo solo hablo de tartamudez, así que en tartamudez sí les puedo decir que el DSM-5, no quiero decir que el DSM-5 está mal, que no, o sea, pero lo que sí quiero decir es que en la parte de tartamudez tiene demasiadas cosas que hay que cambiar, porque simplemente hay personas que tienen tartamudez y que no van a encajar según los criterios del DSM-5. Por eso es que yo no lo uso para el diagnóstico y bueno, también depende un poco del trabajo. Sé que hay clínicas, por ejemplo, que sí te piden que uses el DSM-5, pero bueno, cuando pasa eso, ahí como que intento barajear un poco y acomodar a la situación para que la persona pueda ser diagnosticada con tartamudez. Y aparte hay mucho de esto de que y de hecho, para quienes conocen a Scott Yarus, hay un artículo en su página web que dice, por favor, dejemos de hablar de tartamudez en términos de fluidez. Porque siempre la tartamudez es como que sí, la persona que no tiene fluidez, y fluidez entendiéndolo como esta habla sin bloqueos, esta habla suave, etc. Pero hay un grupo de personas con tartamudez que tiene tartamudez encubierta. Tartamudez encubierta es esa tartamudez que las personas sienten la sensación de pérdida de control, pero es de manera encubierta. Eso quiere decir que nadie lo puede ver. Es como que uno está hablando con alguien, no ve ningún gesto físico ni nada en el rostro, pero la persona sí siente la sensación de pérdida de control interna. Entonces, y lo que hace la persona es cambiar palabras, etcétera, para que no se vea, lo cual algunos podrán decir, pero bueno, si cambia esta palabra está bien. No, porque la persona finalmente termina diciendo cosas que no quería decir, termina cambiando la idea y recibimos muchas personas en consulta que dicen, claro, por fuera no se me escucha nada, pero por dentro me siento mal porque a veces me quedo mudo, porque no quiero comentar algo, o no puedo hacer chistes, no puedo hacer bromas porque tengo miedo. Entonces, para el exterior nadie se da cuenta y por dentro la persona lo lleva, puede llegar a ser una carga pesada. Entonces, por eso también es como que definiciones como alteraciones en la fluidez, trastorno de la fluidez, no terminan de englobar a todas las personas que tienen la sensación de pérdida de control. Aparte de, siempre se habla de buscar un lenguaje más
neutral y amigable con la tartamudez. Entonces, decirle a la persona que tiene un desorden en su habla o una alteración en su habla no es exactamente algo que los ayude en el camino del empoderamiento. Y con la palabra trastorno, se cree que la tartamudez puede ser un trastorno, así como puede ser una discapacidad. Si la tartamudez es algo que impacta mucho a la persona en su vida diaria, pues claramente la persona puede considerar que tiene un trastorno que lo afecta en la vida diaria. Pero hay un grupo de personas, entre las cuales me incluyo, que la tartamudez no nos afecta para nada. Vivimos felices, no nos limita en ningún ámbito social, académico, laboral, etcétera. Entonces, ¿yo tengo una discapacidad? No. ¿Yo tengo un trastorno? No. Porque es esta idea de depende mucho de qué tanto te limite o no. Por eso es que también yo cuando hablamos de tartamudez, y nuevamente voy a regresar a la dos diapositivas atrás de esta ponencia, incluye conversaciones con expertos, investigaciones en a ser publicadas y eso, porque viene esta idea de que la tartamudez no es, no, mejor dicho, no siempre va a ser un trastorno y no siempre va a ser una discapacidad. Depende del grado de impacto que tenga en la persona y si lo limita en su vida o no. Ese es un poco como, bueno, y eso también como para terminar esta parte de qué es la tartamudez, etcétera. Como ya les iba comentando, la tartamudez no es solamente la manera en la que yo hablo o esta sensación de pérdida de control. Ese es un esquema que traduje que me gusta bastante. Por favor, si lo van a usar, úsenlo, solamente coloquen la cita también. Um, y lo que nos dice este esquema, básicamente, es que existe una presunta etiología, que son estas causas de la tartamudez, que voy a comentarlo en la siguiente diapositiva, lo cual genera un síntoma primario, que es la sensación de pérdida de control en el habla. Y por cierto, este esquema está basado en la Organización Mundial de la Salud y cómo ellos clasifican bueno, el nombre completo es Clasificación Internacional del Funcionamiento y de Capacidad de la Organización Mundial de la Salud. Y claramente, como eso todavía viene desde un modelo bastante médico, van a haber palabras como síntoma, por ejemplo, pero también ahora hay mucha discusión entre usar un modelo médico, modelo social, ya no usar terminología que signifique que la persona está enferma, porque los que están enfermos tienen síntomas. Si yo tuviera que cambiarlo, yo le pondría como característica primaria, ¿no? Y ese tipo de palabras para que sea un poco más neutral. Entonces, existe una presunta etiología, una presunta causa que genera esta sensación de pérdida de control y que a su vez genera reacciones personales a nivel conductual. Y es, por ejemplo, todo eso que se ve, esa presión en los ojos, etc. A nivel cognitivo también, la manera en la que yo pienso, afectivo también, la manera en la que yo me siento, lo cual va a generar también un impacto negativo, porque tal vez si yo me comunico de esa forma, entonces ya no quiero levantar la mano para participar, ya no quiero salir, y claramente va a haber un factor ambiental de todo lo que me influya, si mis padres responden bien a este tema, cómo responde el colegio y todo eso que influye. Entonces la tartamudez, como siempre decimos, es más que solamente tartamudear. Aquí ya voy a empezar a entrar, yo sé que estas son las causas, pero con esto ya empiezo a entrar un poco al lado de intervención. Las causas principalmente son dos. Existen varios factores que influyen en la aparición de la tartamudez, pero existen dos causas que son como que las que base, por así comentarlo. Una de ellas es la genética, que pues si yo soy una persona con tartamudez, es bastante posible que tenga por ahí un tío, un abuelo, una abuela, alguien más en la familia con tartamudez. Hasta la fecha se han encontrado genes relacionados a la tartamudez. Sin embargo, ayer, por ejemplo, justo conversábamos y hay la principal investigadora en genética en tartamudez se llama Shelley Craft. Ella ayer, por ejemplo, nos estaba comentando de que los estudios que se han hecho en genética y los genes que se han encontrado han sido con personas, hombres, blancos y de cierto país. Entonces, ¿será posible sacar que todas las personas tenemos los genes y esas son personas que vienen con ciertas características? No realmente. Lo que Shelley está haciendo es algo increíble. Ella está haciendo ahora una investigación que tiene casi 2 millones de participantes. Lleva en eso años. Y hasta la fecha, y en esta nueva investigación, ahora sí ha incluido personas de diferentes lugares, personas latinas, personas afrodescendientes,
personas de muchísimos lugares. Y hasta ahora bueno, esto nuevamente regreso a la parte de eh, investigaciones en proceso de ser publicadas, pero hasta la fecha ella va encontrando como 40 genes asociados a la tartamudez. Hasta antes se decía como que, sí, son 3, pero 3 basando en persona blanca, hombre, etc. Entonces, una vez que ampliamos el panorama, podemos ir encontrando más cosas. En líneas generales, lo que importa es que existe una genética y que puede haber un tío, un padre, etcétera, por ahí, y eso también hace que aparezca el tartamudeo mío. También existen características y diferencias a nivel cerebral entre personas que tartamudean y quienes no. Claramente estas diferencias van a ser siempre muy sutiles, muy pequeñas. Si uno va al neurólogo y pide una resonancia o lo que sea, no van a encontrar nada porque son diferencias muy pequeñas. Y aquí ya, ahora sí, por fin empezamos con la parte de intervención. Solo que quería mencionar las causas porque claramente uno dice, bueno, si esas son las causas, hay que intervenir con las causas, pero la realidad es que no existe me comí unas palabras. Debería decir, a la fecha no existe una forma de intervención con evidencia científica para tratar las causas base de la tartamudez. Bueno, ahí creo que lo escribí muy rápido, perdón. No terminamos de saber cuáles son los genes ni la estructura y desarrollo cerebral. Los estudios en estimulación cerebral, medicación, entre otros, no han tenido los resultados que esperaban hasta la fecha. También me ha preguntado bastante eso, ¿se puede hacer estimulación cerebral? Y es como que no se tienen estudios concretos hasta la fecha en el área de tartamudez. Entonces, antes de comenzar con la parte de intervención en sí, me gustaría empezar un poquito y comentar brevemente sobre aquellas cosas que no se deben hacer en terapia de tartamudez. Aquí tengo un listado de cosas y de hecho me gustaría hacer un poco esto interactivo, así que si conocen alguna otra técnica que no esté en esa lista de técnicas antiguas para la tartamudez. Respiración, relajación. Las personas con tartamudez siempre hay eso, ¿no? Pero cuando uno respira y las palabras salen con más facilidad y es como, claro, si lo haces en el consultorio, respiras, relajas, las palabras salen suaves. A ver que la persona tenga que hacer una llamada de última hora enfrente del jefe, llamar al otro gerente, no sé si la persona tenga tiempo de ponerse a respirar en el jefe ahí al lado. Entonces, la idea es buscar ejercicios, o más que ejercicios, la idea es buscar formas de intervención que incluyan cosas que uno pueda trasladar a la vida diaria con facilidad. Retroalimentación auditiva retardada. Esos dispositivos que se colocaban antes para que una persona pueda comunicarse, porque son dispositivos que repiten lo que uno dice y con eso las palabras salían diferente. Lo que se sabe es que esos dispositivos, la efectividad es muy corta, entonces la persona, por así decirlo, se acostumbra a eso y son carísimos. Creo que estaban $2,000 o no recuerdo cuánto estaban, pero son carísimos, carísimos y le duran a la persona unos meses y luego dejan de funcionar. El canto, las personas dicen, pero cuando uno canta, no tartamudea. Y es como, claro, porque es un área diferente del cerebro, pero no porque hagamos a las personas cantar, eso va a hacer que lo de que pasa en un área se pase a la otra área y así ya no funciona así. Aparte de que nuevamente no queremos que la gente vaya cantando por la vida como voy a cantar mientras me compro una botella de agua en la tienda. No. Y lo mismo sucede con técnicas como cambiar el ritmo, por ejemplo. A, B, C, si uno habla así y etcétera, no tartamudea, pero a ver, uno va a ir como, hola, tienes 1 kilo de, o sea, no. Entonces, todo eso que haga cambiar el habla de manera no natural no es parte de la intervención actualizada en tartamudez. También nos han llegado usuarios que hacen deporte, que hacen yoga por recomendaciones pasadas de tartamudez. Y hacer deporte, hacer yoga, hacerse masajes, hacer terapias con aromas está increíble. Tocar instrumentos musicales también está increíble, si les gusta, pero no para terapia de tartamudez. Nuevamente, uno no va a ir con una guitarra a la tienda o con una vela a la tienda y son cosas que simplemente no se pueden generalizar. Y esto viene un poco a lo que comentaba aquí con la parte cerebral. Para que el cerebro se pueda cambiar, necesitaría una terapia a un nivel intensivo que ningún programa de intervención
ni incluyendo estos, ni ninguno que tiene, los que sí se recomiendan, tienen la evidencia suficiente de que pueden remodelar el cerebro. Lo que se quiere hacer es crear, o bueno, trabajar en una forma de intervención que haga esta remodelación cerebral, sobre todo en niños preescolares, etcétera, pero es algo que hasta la fecha no se puede hacer. Entonces, sí, el tema de la neuroplasticidad está increíble, pero hasta la fecha no hay forma de hacer, no hay una terapia tan intensiva, etcétera, que haga que las personas puedan hacer esa remodelación. Y aparte, también en el tema de, eh, para que sea un cambio así, tendría que un niño hacer ejercicios 6 horas por día, o sea, sería algo que ni siquiera sería ético de hacer con niños. Entonces, por eso es algo que también muchos investigadores están poniéndose en pausa, porque es como que tanto puedo realmente cambiar el cerebro de niño sin afectarlo negativamente y sin generarle un impacto que claramente puede tener con terapias tan intensivas. Ese es, por ahí vi en el chat que colocaron el metrónomo, también es algo que todavía nos llega bastante, todo en la lista de cosas desactualizadas. Ahora, ¿cuál es la meta de la terapia entonces? Obviamente depende de cada uno, pero en líneas generales consiste en ayudar a la persona a comunicarse con comodidad, espontaneidad, sin esfuerzo y con libertad. Y aquí viene un poco esto de, vamos a trabajar en formas que la persona le sea fácil, le sea espontáneo, porque también viene el tema de, por ejemplo, no sé, usemos el metrónomo, por ejemplo. ¿La persona realmente va a usar el metrónomo todos los días de su vida hasta que tenga 90 años? Es como, no, la persona tenemos que enseñarle una forma en la cual pueda comunicarse con comodidad, espontaneidad y que sea sin esfuerzo. Claramente durante la terapia le va a costar esfuerzo aprender nuevas cosas, pero no queremos que la persona viva con esa tensión de que tiene que hacer algo hasta el día que se muera. Entonces, la idea no es esa. Entonces, la idea es como ayudarlo a que se comunique con espontaneidad, sin esfuerzo y con libertad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a, no, y como les comentaba, no podemos trabajar con las causas porque no sabemos todos los genes que hay y no terminamos de descubrir todas las diferencias cerebrales. Entonces, trabajar con las causas ahora no se puede. En unos años, tal vez, pero por ahora no. Entonces, no podemos trabajar con las causas. ¿Con qué vamos a trabajar? Con la definición. La definición es la tartamudez como sensación de pérdida de control en el habla. Por eso es que tampoco me gustan definiciones y los que les comentaba, como la tartamudez de la alteración de la fluidez, este trastorno, pero es como que yo no puedo trabajar con eso. No, necesito algo más preciso con lo cual trabajar. Y en este caso, lo que sale antes de aquello que se ve es esta sensación de pérdida de control. Entonces, tengo que trabajar en terapia con esta sensación de pérdida de control en el habla. Aquí, para quienes se siguen comentando, se siguen conectando, nuevamente voy a volver a mi diapositiva de esta ponencia incluye cosas que aún no han sido publicadas y conversaciones con expertos. Porque, por ejemplo, si ustedes buscan una investigación que diga terapia de tartamudez basada en la sensación de pérdida de control, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque esta definición recién ha salido del 2019. En realidad, la primera persona en decir esto fue Perkins en el año 1990, pero nadie le hizo caso en ese año y luego lo que hizo Scott con Seth fue investigar más en esta definición y ahora, desde el 2019, fue que todo el mundo de investigadores dijo, oh, sí, esto sí es verdad. Entonces ahora la idea es seguir trabajando en función a esta sensación de pérdida de control. Y aquí viene nuevamente lo que les comentaba. Si buscan en internet no va a salir porque eso es algo que se quiere seguir trabajando y que se está comenzando a trabajar en terapia. Y de hecho, para contarles un poco más, bueno, por Instagram, por ahí he comentado que el próximo año quiero empezar con el doctorado en tartamudez y el tema de mi PhD quiero que sea terapia e intervención desde la sensación de pérdida de control en el habla, porque creo que es algo que necesitamos información e investigaciones como ya, porque ese es finalmente el foco y eso es la definición de la tartamudez. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Aquí son algunas ideas o algunas cosas en general que, bueno, antes voy a regresar un poco acá para explicar un poco más de esa parte. Con previo break de agua.
Ahora, ¿por qué es importante trabajar con esa sensación de pérdida de control? Porque lo que queremos hacer es que la persona reaccione de una manera diferente a la sensación de pérdida de control en el habla. ¿A qué me refiero con esto? Esa es una pregunta que siempre le hago a mis usuarios, las personas con las que trabajo, y que me gustaría que ustedes se las pregunten también. Les preguntan a los suyos también. ¿Cómo crees que sería tu tartamudeo si cuando sientes esa sensación de pérdida de control, tu cuerpo ya no se pone tenso, tu mente ya no te dice cosas y ya no te sientes mal, ni todos los sentimientos que suelen aparecer? ¿Cómo crees que tartamudearías? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo saldría ese tartamudeo? ¿Saldría con más comodidad, con más espontaneidad, sin esfuerzo, con libertad? Porque ya quiero hablar, claro, siento esa sensación, pero ya no tengo la mente rumiando, ya no tengo el corazón agitado, mi, mis hombros, mi pecho, mis piernas ya no están tensas, mi cara tampoco. ¿Cómo saldría ese tartamudeo? Más cómodo, con más comodidad. Y aquí viene, este es un ejemplo que siempre me gusta dar también. ¿Qué pasa cuando las personas recién aprenden a patinar? Se ponen los patines y ¿qué hacen? Se paran y ¿qué pasa? Se caen, se intentan parar, se desesperan, el cuerpo se pone duro. Es como que, uy, y si uno se intenta sujetar para no caerse. ¿Y qué pasa con la práctica? El piso sigue siendo el mismo, el piso no ha cambiado, ya sea suelo, hielo, lo que sea, el piso sigue siendo el mismo, pero la persona ya sabe, ya entendió y su cuerpo reacciona diferente. Ahí, sí, muy similar a como pasa en esta analogía, es como se trabaja en tartamudez, que cuando uno sienta la sensación de pérdida de control en mi habla, tu cuerpo ya no esté como duro, ni los pensamientos, y todo eso parecido. Um, entonces, la idea ahora es trabajar en esa sensación de pérdida de control. Y esto tiene diferencias, porque, claro, en la terapia tradicional lo que se busca es como que sí, que la persona se sienta cómoda, acepte, pero las formas en las que se hace son diferentes. Bueno, más que son diferentes, las cosas que se hacen eh, tienen, hay formas en las cuales podemos mejorarlas, que ya voy a ir comentando un poco después. Pero la idea es cambiar este chip de vamos a trabajar en tu habla, vamos a trabajar en esta sensación de pérdida de control y tener eso como centro. Hasta ahora, y como les estaba comentando, es un tema que recién se sigue o se está empezando a investigar, terapia basada en la sensación de pérdida de control. Entonces, hasta ahora no tenemos más formas de qué más podemos hacer para esta sensación de pérdida de control. Entonces, hasta ahora, lo que los terapeutas hacemos es adaptar las cosas que existen a una terapia basada en la sensación de pérdida de control. Hasta que no salgan más investigaciones en unos años. Espero en unos 4 años, cuando termine el doctorado en tartamudez, decirles, ahora hay nuevas formas de trabajar esta forma, pero hasta la fecha no hay. Entonces, como no hay, lo único que nos queda hacer es adaptar lo que ya conocemos a una terapia basada en la sensación de pérdida de control. Por eso es que les voy a mostrar aquí, si son personas que ya se han ido capacitando conmigo en el tiempo, van a ver que varias cosas son cosas que ya se han hecho, pero nuevamente basándolo a la sensación de pérdida de control hasta que tengamos más información y más estudios que nos digan, acá ha aparecido esta nueva estrategia, esta nueva técnica, este nuevo ejercicio, lo que sea. Hasta ese entonces todavía nos queda varias cosas que ir mejorando. Algunas cosas que, de hecho, son algunas cosas que ya van conociendo. El primer paso, como siempre digo, conocer sobre tartamudez. Y, y claro, me refiero también a explicarle a la persona qué es la tartamudez, cuáles son sus causas, que la persona entienda lo que le pasa, pero también este conocer o esta primera etapa, por así decirlo entre comillas, tiene que ser mucho de explorar, tiene que ser mucho de eh, hacer un análisis y no solamente preguntarle a la persona cuando llega a consulta, ¿qué sientes cuando tartamudeas? Sino también ir entrenando a la persona para que cuando aparezca un bloqueo, por así decirlo, que es una de las 3 formas que hay de tartamudear, la persona ya no sea como, ah, sí, pasó esto, sino sea como, tuve un bloqueo y sentí la tensión en el estómago y en los hombros. Tuve esto y lo sentí aquí
y aquí. Y es algo que tiene que salir automático, es algo que tenemos que trabajar y entrenar a la persona, y sobre todo si son niños de 8 años, 9 años, puede tomar un poquito más, pero es básicamente entrenar a la persona a identificar exactamente qué es lo que le pasa a nivel corporal cuando tartamudea. No es solamente decirle, ¿y cómo? ¿Qué sentiste? Ah, ok. No, sino tenemos que entrenarla para que pueda reconocer e identificar en sí mismo esas cosas. Tenemos que aprender a cambiar las formas de reaccionar a la tartamudez. Aquí creo que esa es la parte en la que más podría extenderme, eh, pero tampoco quiero correr, así que voy a comentar algunas cosas que muchos de aquí ya conocen, que es básicamente esta idea de hacer que la persona responda diferente. Por ejemplo, conversando sobre el tema, con los padres, con un amigo. Es hacer que la persona reaccione cada vez menos a la sensación de pérdida de control implica que la persona responda diferente a su propia forma de comunicarse, y para eso tiene que la persona empezar a sentirse más cómoda con su habla. Y en realidad eso abarca poder conversar sobre el tema, poder conocer a otras personas con tartamudez, etc. Y aquí lo que siempre, y aquí viene por ejemplo algo diferente, dependiendo de cómo has venido trabajando hasta ahora. Las técnicas de habla vamos a dejarlas un poco para el final, porque finalmente, lo, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Viene esta idea de que, y para eso un pequeño paréntesis, las técnicas actualizadas, entre comillas, en tartamudez se dividen en dos grupos: modificación de la tartamudez y modelado de la fluidez. Las técnicas de modelado de la fluidez, y aquí nuevamente vuelvo a la diapositiva de investigaciones en proceso de ser publicadas y comparaciones con expertos, las técnicas de modelado de fluidez se están usando cada vez menos. Seguramente aquí a varios habrán escuchado el contacto articulatorio suave, el fonación continua. Esas son técnicas que, por ejemplo, ya no se usan. Y de las técnicas de modelado de la fluidez vamos a usar cada vez menos, y cada vez más al final de la sesión. Y las técnicas de la modificación de la tartamudez vamos a ir cambiando un poco cómo miramos las técnicas de modificación de la tartamudez. Las técnicas de modificación en la tartamudez, para quienes están aprendiendo aquí, son principalmente tres: preparatory set, cancelación, preparatory set, pull out y cancelación. Pero esas técnicas se han usado siempre como para hacer que el tartamudeo se vea menos, hacer que no se vea por fuera. Pero ahora esas técnicas se van a usar con un enfoque un poquito diferente, ya no para hacer que se vean menos, sino para que la persona pueda responder diferente a la sensación de pérdida de control. Entonces, si antes trabajaba el pull out, como que quédate en ese instante y luego suelta la palabra y así sale más suave por fuera, ahora va a ser como quédate en ese instante, y el enfoque ya va a estar no en cómo sale, sino en vamos a entrenar cómo está respondiendo a la sensación de pérdida de control. Eso es más o menos en líneas generales. Yo sé que esto es una charla un poco corta, y yo sé que también hay muchas personas aquí que se han capacitado conmigo en los últimos años, y en realidad tengo, por ejemplo, algo que también quería comentar, es que hay cosas que van saliendo y que son bastante controversiales, y que ahorita siento que si las comento voy a abrir una puerta de la cual me voy a demorar una hora en terminar la explicación. Pero estoy segura que van a seguir habiendo charlas en las cuales voy a seguir como comentando más sobre el tema, porque en realidad muchas cosas están cambiando en lo que es la intervención y la evaluación de la tartamudez, pero bueno, vamos a... por ahora lo que quería hacer un poco más es hacer una visión general y esta importancia de empezar a cambiar este chip a una terapia basada en la sensación de pérdida de control, y en cómo tenemos que enfocarnos en reducir esa sensación de pérdida de control. Algunos comentarios finales que están relacionados a esto. Eso es algo que quería comentar porque cada vez que lo veo me estreso.
hay enfoques de intervención y aquí viene la importancia de cómo todo está cambiando. Hay enfoques de intervención, si a ustedes que trabajan más en el tema, voy a ser bastante directa al respecto, hay un enfoque de intervención, por ejemplo, que se llama LeadCom. LeadCom es un enfoque muy conocido en el mundo, viene de Australia, hay incluso Mark Oslo, el fundador, vino a Sudamérica hace unos años, antes de la pandemia, etcétera. Este enfoque se basa en felicitar a los niños cuando hablan fluido y corregirlos cuando tartamudean. Es un enfoque que se usa con niños hasta los 8 años. Y lo que se buscaba era como que, bueno, si uno felicita al niño cuando habla fluido, lo va a hacer más, y si lo corrige cuando tartamudea, lo va a hacer menos. Pero en tartamudez, ese es un pensamiento demasiado simplista. ¿Por qué? Nuevamente, la idea o su idea es, si uno felicita, el tartamudeo va a desaparecer. Pero si uno se pone a leer realmente la base en la cual el LibCom ha sido creado, cuando ellos lo que buscan es un tartamudeo cero. Si uno lee el manual, dice, se trabaja esto hasta que se consiga un tartamudeo cero. Y aquí viene la pregunta. Tú felicita al niño hasta que sea un tartamudeo cero. Pero las personas, los niños con tartamudez no somos perritos que uno le da y el niño lo deja hacer. Son seres humanos mucho más complejos. ¿Qué hace un niño si la mamá lo felicita cuando habla fluido y lo corrige cuando tartamudea? Genera el pensamiento de, a mi mamá no le gusta cómo hablo. Mejor me quedo callado porque a mi mamá, al tío, al padre, etcétera, no le gusta cómo hablo. Y aquí viene esta duda. ¿Realmente estamos eliminando la tartamudez o estamos creando personas con tartamudez encubierta? Tartamudez encubierta, recuerden que era el tipo de tartamudeo en el cual no se ve. Entonces, y esto es un enfoque que tiene el problema, entre comillas, es que este enfoque tiene demasiada evidencia, pero es más, yo diría que es el enfoque que tiene más evidencia en el mundo, pero también viene este tema. Sus metas de trabajo y la forma en la que ellos clasifican si es que si es que la terapia fue exitosa o no, fue en cómo se le escucha al niño a hablar. Entonces, ellos dicen, tengo éxito porque mira, no lo escucho, pero no se encargan de preguntarle al niño, ¿estás cambiando palabras? ¿Te estás quedando callado? ¿Cómo te sientes al respecto? Si uno lee el LeadCom, el manual, no hablan sobre pensamientos, y es más, yo he conversado con una de las facilitadoras del LeadCom y le pregunté, ¿y cómo trabajan con los pensamientos y los sentimientos de los niños preescolares en tartamudez? Y me dijo, no, no lo trabajamos. ¿Y qué hace si el niño continuó tartamudeando pues hasta que tenga 6, 7, 8? Bueno, pues y me cambió el tema. Porque viene mucho de este tema de la meta bajo este enfoque es vamos a hacer que los niños no tartamudeen, pero uno no puede eliminar la tartamudez. Entonces lo que pasa realmente es que los niños cambian las palabras, etcétera, y si supieran, y justo el fue un tema de conversación de ayer, y conversábamos y todos estos especialistas decían, yo he recibido niños que han venido de un programa LeadCom porque se sienten mal. Y no solamente eso, hay una investigación que está haciendo Scott en Estados Unidos, en la cual le ha tomado un test que para quienes trabajan en el tema, el test se llama OASES, es un test que evalúa el impacto de la tartamudez en la calidad de vida de las personas. Le ha tomado el OASES a personas ya grandes que fueron al LeadCom desde niños, y lo que Scott ha encontrado es que el nivel de impacto negativo es muy alto. Entonces son niños que saben cambiar palabras, etcétera, o bueno, ahora son ya jóvenes que saben cambiar palabras, etcétera, pero que por dentro están frustrados, están cansados, se sienten mal, y eso al respecto. Entonces,
ahora se está haciendo mucha esta crítica a, claro, tú tienes la base científica está basada en cómo sueno, pero no está basada en una manera global. ¿Por qué? Y tengo que decirlo abiertamente, porque simplemente bajo este enfoque no les importa eso. Lo único que importa es cómo suenas. Y como les digo, eso es lo que yo lo he leído en manuales y que incluso lo conversé directamente con una de las facilitadoras mundiales en el tema que viaja por todo el mundo a capacitar en este enfoque. Y yo como, ok, ¿y qué pasa? Ah, bueno, incluso Scott también ha compartido charlas que él tuvo con Mark Oslo, en la que Mark es como que, bueno, pues sí, sí, si continúan, ya fue. Y claramente es una respuesta que si eres, que no es ética, que, o sea, que es simplemente... pero esto es un enfoque que veo muchísimo en Sudamérica y eso es algo que me genera demasiada preocupación. Así que dije, bueno, ya que estamos hablando de intervención, voy a hacer un espacio para hablar de este tema al respecto. Yo sé que igual es un tema controversial y de hecho hay enfoques que están más o menos basados. Yo creo que hay enfoques que están más basados en el cómo sueno y enfoques que están basados de manera un poco más global. Creo que el enfoque que está más basado en el cómo sueno es el LeetCom. Yo creo que algo en el medio es otro enfoque que se llama Restar DCM, que no es tan extremista como el LeetCom, pero yo le diría que está como que medio en el medio. Y pues hay enfoques ya que son un poco más abiertos, más de vamos a trabajar con toda la persona completa. Y ahí está, por ejemplo, el enfoque de Scott y esto que estamos trabajando juntos en esto de terapia desde la sensación de pérdida de control. En Londres existe el PALIN PCI, es otro enfoque, pero el tema con el enfoque de Londres es que es buenísimo, pero yo no sé qué tan, pero hay cosas que se pueden adaptar a la cultura latina y hay cosas que es un poco complicado también adaptarlas. Por ejemplo, para preescolares, bajo este enfoque de Londres, dicen como, si los padres no pueden estar en consulta, entonces no se le da la terapia al niño. Y claro, en una realidad de Londres, los padres pueden pedir permiso por ley, tienen acceso a pedir permisos si sus hijos tienen una necesidad, etcétera. Pero en Sudamérica es como la realidad es que muchos jefes no les importa lo que pase con los hijos de los trabajadores y no los van a dejar. Y eso no debería ser así, pero así es como funciona. Entonces, el Palimpsest me encanta y hay cosas muy, muy, muy buenas que uno rescata, pero no que se pueda aplicar completamente a Sudamérica porque hay una diferencia cultural bastante grande. Esa es una frase que también escucho todo el tiempo. Si la persona quiere estrategias de habla, tenemos que darle estrategias de habla. Excelente, concuerdo mucho. Tenemos que hacer lo que la persona quiere en consulta. Pero también tenemos que ser honestos con la realidad de las técnicas de habla. Y con técnicas de habla me refiero a las que comentaba antes, de modificación, etc. Porque también viene este otro tema que también quería comentar. ¿Por qué también siempre se deja, bueno, siempre, no siempre, pero nuestra recomendación es siempre dejar las técnicas de habla un poco para el final? Porque las técnicas de habla no son perfectas, no funcionan todo el tiempo. Si fueran perfectas, tienen una cura y no lo son. Son cansadas las técnicas. Antes existía esta creencia de que vamos a trabajar full técnicas y la persona va a hacerlas en diferentes contextos, se las va a generalizar y luego la persona las va a interiorizar y luego se va a usar bien. Y es como, hay investigación que nos dice que las técnicas de habla para que se usen de manera automática no hay ninguna persona que siempre use estrategias de habla de manera automática. Si uno quiere usar estrategias de habla, entonces tiene que conscientemente usar estrategias de habla. Entonces, hay personas que van a venir a consulta y con todo el deseo y la razón del mundo de que me siento mal, quiero técnicas, etcétera. Pero aquí también viene esta idea de que claro, tenemos que escucharlo y tenemos que trabajar en base a lo que la persona quiere, claramente, pero vamos a ser bastante realistas y mostrarles cómo es el panorama realmente y decirle, mira, te comento que por si acaso existe esta otra forma de intervención en la cual vamos a primero empezar a explorar, a reducir un poco esa tensión física que pasa, etcétera. Y luego y al final, cuando hayamos reducido el cómo me siento, ya tu cuerpo esté menos tenso, etcétera, te va a ser más fácil que uses técnicas, etcétera. Siempre siendo bastante realistas también.
Eso es algo que también siempre veo, que siempre reniego también. Creo que estoy haciendo un poco de desahogo aquí, pero bueno. Am, Algo que siempre veo también es que se empieza la terapia con técnicas de habla. Y esto lo he visto, por ejemplo, personas con tartamudez en la primera consulta, pero mira, ahora hagamos juntos un pull out, presiona, ¿ves? ¿Ves cómo la palabra pudo salir más suave? Así se va a trabajar, así se puede. Y es como, a ver, y esto es una frase que escuché ayer que me gustó. No recuerdo quién la dijo, si no pondré ahí el nombre. Pero una frase fue, si comenzamos con estrategias, ellos van a lidiar con la tartamudez con el conocimiento y la perspectiva actual que tienen sobre la tartamudez, que incluye pensamientos de quiero reducirla. ¿Por qué? Porque la persona llega a consulta claramente con pensamientos de no me gusta, quiero cambiar, quiero, etcétera. Y si uno le empieza y en la primera, segunda, tercera sesión empieza a enfocarle las técnicas, lo que estamos haciendo es que estamos reforzando ese pensamiento de las técnicas son lo máximo y las técnicas es aquello que te va a hacer que tu habla sea fácil. Cuando en realidad las técnicas no son fáciles, son difíciles, requieren esfuerzo y hay muchas cosas antes que tenemos que trabajar. Es como que yo quisiera cambiar un carro, quiero cambiarle el motor y ni siquiera sé cómo funciona el motor. Necesito realmente empezar a entender cosas base antes de intentar hacer un cambio en el habla. Y porque nuevamente, si uno usa técnicas de habla en ese instante, ellos van a lidiar, ellos van a responder o van a asociar eso al conocimiento que tienen en ese instante y a la perspectiva actual que tienen en ese instante. Entonces vamos a esperar eso para un poquito después. Antes se creía que la meta de la terapia era que las personas tartamudeen lo menos posible en el tiempo más rápido posible. Pues se sabe que ese enfoque no es actualizado, porque es algo que no se puede conseguir. No podemos hacer que las personas tartamudeen menos, sino que respondan diferente a la tartamudez. Eso también viene de la idea de que quiero ir a terapia, pero quiero tartamudear menos. Y en Instagram, en redes sociales, van a ver mil frases que digan, sí, controla tu tartamudez, etcétera, etcétera. Pero viene esta idea de, ¿realmente uno puede controlar cuándo tartamudea? ¿Acaso yo puedo decir, voy a tartamudear hoy día a las 11 cuando estoy terminando, luego a la 1, luego a las 5, luego a las 6 y antes de irme a dormir como a las 9 de la noche? No puede, porque la tartamudez es involuntaria. Aparece a veces y aparece, pues, a veces cuando uno se lo espera, a veces uno lo puede sentir venir, pero solamente unos segundos antes. Entonces, yo no puedo controlar la tartamudez. Yo no puedo controlar cuándo va a aparecer la tartamudez. Lo que yo sí puedo trabajar en terapia es cómo la persona responde a esa tartamudez. Y ahí nuevamente vuelvo a la sensación de pérdida de control en el habla, que es esta idea de que uno responde diferente y así el cuerpo, etcétera, todo responde diferente también. Yo sé que me gustaría compartir muchísimo más. Um, Siento que he intentado correr un poquito, no sé si, pero bueno, creo que en general la idea se pudo comprender. Y ahora lo que me gustaría hacer es dejar unos 10 minutos para responder algunas preguntas o comentarios que quieran hacer. Y bueno, nuevamente, gracias por estar aquí. Mañana es el día de la toma de conciencia de la tartamudez. Feliz día de la tartamudez. Es un día también para recordar un poco quiénes somos, para recordar que en realidad finalmente la tartamudez puede llegar a ser muy, muy complicada, pero cuando uno empieza a hacer las paces con ella y empieza a sentirse más cómodo, todo puede cambiar. Y eso no tiene que ser algo que nos limite. Hola Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, va? Encantadísima de verte. Bueno, primero felicitarte y darte las gracias primero por permitirnos, por darnos un pedacito de tu tiempo en el día de hoy que estás tan ocupada y además felicitarte por por el proyecto en el cual estás ahorita, que es un proyecto muy interesante, tus estudios, el prospecto de doctorado que tienes. De verdad es que, bueno, muchas felicitaciones. Quería hacer un par de comentarios y un poco preguntarte a ti en tu experiencia, ¿no? Em, el lenguaje se desarrolla y el habla se adquiere de una manera natural en la mayoría, pues, de los seres humanos, ¿verdad?
de acuerdo si a este individuo pues tiene las bases cognitivas para hacerlo, ¿no? Entonces el niño no piensa que va a hablar, el niño empieza a hablar cuando sus bases cognitivas están desarrolladas. Entonces, proceso es un proceso natural, es un proceso espontáneo, es un proceso automático que se va dando cuando, insisto, las bases están dadas, las bases cognitivas, etcétera, ¿no? Estas investigaciones acerca de la pérdida de control a mí me parecen sumamente interesantes. Yo veo que el doctor Yarus y otros investigadores a nivel mundial están haciendo mucha investigación en esta área, ¿no? Ahora, me parece interesante oír de parte de ti, tú que eres una persona que tartamudea, ¿qué es la pérdida de control? ¿Qué significa para ti, para Angélica, la pérdida de control? ¿Por qué te lo pregunto, Angélica? Porque el lenguaje, el habla es un proceso natural, el sistema dinámico del habla es espontáneo, es natural. Entonces, la persona que tartamudea trata de controlar la tartamudez, es decir, los momentos de la tartamudez, tú misma lo acabas de decir ahorita, y trata de controlar el habla. Y pareciera que, según yo creo, el habla no es controlable, es decir, es un proceso automático. Entonces, mi pensamiento es que las personas que hablan o que se está hablando de la sensación de pérdida de control, es una sensación de pérdida de control de la situación de la comunicación, de la situación en la cual la persona se encuentra y quizás una pérdida de control de sus sentimientos, de sus expectativas, de sus creencias, ¿no? Pero me gustaría, es como la idea que yo tengo, ¿no? Pero me gustaría oír de parte tuya o en la experiencia que tú tienes como persona que tartamudea y bueno, imagínate con el background que estás adquiriendo ahorita tan actualizado con el doctor Yarus allá en Michigan. Así que bueno, muchísimas gracias, Angélica, por tus comentarios y por tu tiempo. Gracias a ti por comentarte hoy día. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, justo, bueno, al inicio de esta presentación hablaba sobre Shelley Craft, que es la persona que más investiga los genes en el mundo en realidad y que está acá en Michigan también. Ella lo que hace es, ayer en el simposio que hubo, mencionó un ejemplo que me gustó mucho. Hizo una analogía para entender un poco más lo que significa esta sensación de pérdida de control desde un punto de vista de alguien que no tartamudea. Y lo que ella comentaba era como que la tartamudez puede ser explicada como ello que sentimos cuando queremos, bueno, a ver, no quiero que me tomen mal ni que tomen como que estoy disminuyendo la tartamudez a algo, pero quiero que me terminen de dejar la idea para que vean a lo que me refiero. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno quiere estornudar? Cuando uno siente que va a estornudar. No siente como una sensación interna en el cuerpo, que a veces uno hasta se baja hasta por los brazos y uno está como que... Tal cual esa sensación tan abstracta y difícil de definir, porque cómo uno define, cómo uno describe concretamente eso que siente antes de estornudar. Pero uno siente algo en el cuerpo, uno siente algo internamente. Lo mismo sucede cuando uno siente la sensación de pérdida de control. Yo siento algo a nivel interno y a veces lo puedo sentir como por la garganta, como algo ahí, un cosquilleo, por así decirlo, de manera interna. A veces lo siento hasta las piernas. Es una sensación que incluso describir a nivel corporal es algo que finalmente varía entre cada persona. Yo casi todo el tiempo lo siento por esta zona, como que siento ahí algo. Pero claro, si uno va y busca imágenes y analiza todo, no se ve nada, porque es una sensación interna y yo me siento fuera de control. Pero hay personas, y claro, y como les comentaba, a veces yo lo puedo sentir un poquito que baja, mientras hay otras personas que les puede empezar la sensación por un lado diferente. En realidad es algo bastante interesante, bastante abstracto, porque es un poco de cómo uno describe una sensación de pérdida de control. Y la idea es como que yo quiero decir una palabra y no me sale porque hay algo aquí que no sé ni cómo escribir una sensación difícil y la palabra no sale. Entonces yo creo que en realidad esa es una muy buena pregunta.
pero al final también va a depender un poco de cada persona y el lugar en el que siente eso. Incluso, por ejemplo, esas son cosas que se preguntan en la evaluación. Cuando estoy conversando con la persona, le digo, ¿y en qué parte tú lo sientes? Y como les digo, eso depende de cada persona y cada lugar. Eso puede cambiar dependiendo de la frase, la palabra, etcétera, la situación. Y la otra pregunta que hacías era, um, ¿cuál era tu segunda pregunta, perdona? Yo creo que ninguna, Angélica, Okay. comentaba acerca de la pérdida de control realmente, ¿no? Que es interesante, me encanta tu descripción porque la verdad es que es abstracto estudiar eso, ¿no? Por eso que las investigaciones son tan interesantes y tan apasionantes, ¿no? Porque esa sensación tan variable, tan inespecífica de las personas que tartamudean, que de pérdida de control, tiene un abanico de posibilidades, un abanico de posibilidades. Y yo creo que las investigaciones pues nos irán dando muchas luces en el tiempo, ¿no? Muy bonita las investigaciones, pues muy apasionantes, de verdad que, bueno, seguimos pendientes de todo lo que está pasando por ahí. Gracias, Angélica. Gracias a ti. Luego vi un par de preguntas en el chat, pero ya no puedo abrir el chat. Lo tenía aquí hace un ratito, pero como estoy compartiendo pantalla, creo que no me deja abrir el chat. Oh, ya lo puedo ver, Angélica, no te preocupes. Y bueno, voy a elegir un par de preguntas más porque no quiero que nos gane mucho la hora. Entonces, bueno, por ahí vi también unos comentarios. Gracias por sus lindas palabras. Y luego vi que preguntan sobre preescolares. En realidad, ahí viene otra charla de una hora, no, mentira. Pero tampoco quiero que se queden con la idea de que vamos a hacer lo mismo que hacemos con un niño de 9 años con un niño que hacemos de 4, porque claramente el desarrollo de cada niño, un niño de 4 no, no tiene no piensa igual que un niño de 9, un niño de 10. Tampoco me refiero a eso. Tampoco quiero que se me malinterprete y luego sea como Angélica dice que no. Claramente se va a adaptar a la edad del niño. Pero lo que sí se sabe es, por ejemplo, algo bastante interesante que conversaba ayer con Scott, y en realidad la razón por la que tampoco puedo comentar tanto al respecto es porque es algo que honestamente incluso yo sigo aprendiendo al respecto. Pero cuando he estado desde Lima, en Perú, la información que nos llegaba, incluso cuando yo participaba en cursos en el exterior, era como que para preescolares hacemos la terapia indirecta o la terapia directa. Indirecta es así, 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 y la directa es así. Porque claro, eso es lo que nuevamente ya está publicado en libros, está publicado en artículos, está en varios lados, pero ahora que llega a Estados Unidos es como me doy cuenta que las cosas están cambiando, pero al mismo tiempo son cosas que los mismos investigadores no pueden compartir en cursos o en charlas porque lo siguen estudiando. No sé si me captan un poco la idea. Y eso hace que yo también sea como, ok, en estos meses yo también necesito formarme en eso nuevo que cuando yo estaba en Perú no podía aprender, porque simplemente, por más que yo me conectara a charlas por mi lado, simplemente la información no sale hasta que uno no entra a los mismos laboratorios y ahí se da cuenta, esto es lo que está pasando. Entonces, también es ese lado. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo conversaba con Scott ayer, pues, cuando estábamos hablando de intervenciones en preescolares, siempre se ha dicho como que, bueno, ya lo voy a decir de manera más directa, conversar con niños sobre su tartamudez antes que sean conscientes de su tartamudez. ¿Por qué? Porque si ya los vas previniendo de todas estas cosas que pueden sentir cuando ellos sean conscientes que son niños con tartamudez. Angélica, ¿te refieres a que hablo con un niño de 2 años, 3 años, o bueno, 2 y medio, 3 años, 3 años y medio, y le digo
que el niño tiene tartamudez? Sí, básicamente sí. Porque eso va a crear bases para que cuando el niño sea más consciente de lo que pasa, ya sabe lo que es. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, cuando un niño maneja bicicleta. Desde que el niño tiene 2 años, 3 años, mira la bicicleta, mira cómo va la bicicleta. Sí, un día cuando seas grande vas a manejar bicicleta tú también. Llega el niño, tiene 2, 3, 4 años, ya sabe que va a manejar bicicleta. ¿Y qué hace? Bueno, se sube. Sabe también que se va a caer de la bicicleta, pero sabe que tiene a mamá y papá que van a apoyarlos en ese camino hasta que el niño aprenda a manejar bicicleta. Algo similar es con este tema. Vamos a hablar con niños chiquititos. Claramente un niño de 2 años y medio, 3 años, no le vamos a decir como que, no sé, mira este libro o lo que sea, pero sí podemos empezar a tener conversaciones de, oh, sí, mira que las palabras salen difíciles, etcétera, antes que el niño recién sea como, oh, esto me pasa, sino vamos a estar nosotros en ese proceso de acompañarlo en su proceso de conciencia de la tartamudez. Para que el niño, nuevamente, cuando tartamudee, sea algo ya más él ya sabe lo que es y va a ser consciente de eso porque nosotros lo apoyamos a ser consciente y eso va a prevenir mucho las reacciones a la tartamudez, cómo uno reacciona, porque si ya desde 2 años y medio, 3 años y medio, sabe que no hay nada de malo en él, que sí pasa, pero que pasa a veces, que hay varios niños que les pasa, entonces los niños ya empiezan a crecer de manera diferente también. Entonces, y así como esas son cosas que no lo van a encontrar en libros y que yo incluso, y como les decía, en estos meses todavía me sigo capacitando en el tema, porque son cosas bastante interesantes, es básicamente el futuro de la investigación, el futuro de la intervención, y, y bueno, son cosas que uno no sabe hasta que no se mete a la boca del lobo, como se dice, y ahí empieza a aprender realmente las conversaciones que hay y los temas que se investigan y eso. Y bueno, yo sé que ya nos estamos pasando el tiempo, pero bueno, espero que haya sido productivo la sesión de hoy día. Ya para la próxima estaré feliz de compartir más información y más cosas que están pasando por ahí. Así que bueno, ha sido un gusto estar aquí y conmigo ya será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, también por estar aquí. Gracias, Angélica. Buenas tardes. Buenas Mucho tardes. éxito. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Angélica, ya que sigues por ahí, quiero tomar una captura de pantalla. A ver si sonreímos ahí los que quedamos. Bueno, igual con la diapositiva, así que Ajá. bueno, por ahí veo algunas caritas. Veo, Ah. sale en la cámara Raquel, Lucía, Patricia, Sheila. A ver, vamos a tomar la foto. 3, 2, 1. Ya está. Bueno, ahora sí, me retiro. Un gusto con todos y será hasta la próxima. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, Gracias. gracias también a ellos. Chao.